permite que haya un desarrollo de los caracteres sexuales, haya pene, haya escroto, ¿no? en el fetito. Permite cuando llega la etapa de la pubertad un incremento en la síntesis de testosterona de manera marcada, permite que haya el desarrollo puberal masculino, con las características crecimiento del pene, crecimiento de los testículos, que haya la aparición de caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el vello en las zonas en que característicamente se presenta en el varón. También la testosterona es importante para la espermatogénesis. Vea cómo la testosterona estimula también el desarrollo, el crecimiento de las células germinales, por tanto también aumenta o estimula la espermatogénesis. A nivel de la piel es muy marcado, hay un incremento de la producción de sebo. A nivel de las glándulas sebáceas va a estimular la acción de estas. Es por eso que los varones tenemos la piel más grasa, con mayor grasitud que las mujeres. Igualmente el vello en zona androgénica, ¿no? En la zona del bigote, de la barba, en el pecho, en la espalda, alrededor del ombligo, en la zona de los muslos, de los brazos. Son zonas con alta acción androgénica. En los varones tenemos mayor cantidad de vello en esa zona, las mujeres no lo suelen tener, ¿no? Aumento de la masa muscular. Los varones tenemos mayor masa muscular que las mujeres y eso se debe a la testosterona. Igualmente, la eritropoiesis. Los varones tenemos un nivel de hemoglobina un poco mayor que el de las mujeres y eso se debe a que la testosterona estimula o es uno de los factores que puede estimular la eritropoiesis. Y en el caso de la libido, el aumento de la libido también se va a generar gracias a la testosterona. Y por ejemplo, es una acción que también vamos a encontrar en las mujeres. Las mujeres también producen testosterona. No lo hacen en las cantidades que pasen los varones. Por eso no se tienen los efectos aquí que estamos comentando. La producción es menor. Pero esa pequeña producción de testosterona que hace la mujer, por ejemplo, permite que haya un incremento de la libido en las mujeres. En los varones que producimos mayor testosterona, obviamente hay esa presencia de mayor libido tal vez que en las mujeres. Ahora, esta testosterona es importante mencionarles que en la periferia se convierte en una hormona mucho más efectiva, mucho más potente, que es la famosa de hidrotestosterona. La de hidrotestosterona es un andrógeno mucho más potente que tiene su acción sobre todo a nivel periférico. Actúa mucho en relación a lo que es la producción de sebo, la parte de la presencia del vello, ¿no? Y esto se hace gracias a la acción de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Entonces ya ustedes van a ver que, por ejemplo, hay algunos medicamentos que actúan a este nivel y hacen que inhiben a esta hormona, perdón, a esta enzima y hacen que haya menor generación de este andrógeno mucho más potente que es la de hidrotestosterona. En el caso de los ovarios, la fisiología del ovario es un poquito más compleja que en la del varón. La del varón es un poquito más sencilla. En la mujer es un poquito más complejo porque va a depender, sobre todo cuando nos encontramos en el ciclo fértil de la mujer, en la edad fértil de la mujer, de los distintos cambios que se van a producir en ella. Entonces, vamos a tener que en la mujer, básicamente el ciclo menstrual, eso lo van a ver un poco mejor a detalle en la parte de ginecología, vamos a tener una fase folicular que se va a caracterizar por el crecimiento, el desarrollo de un folículo que va a ser el folículo principal que va a permitir la liberación del óvulo, del ovocito, ¿no? Y una segunda fase, que es la fase lútea, donde va a estar comandada por el cuerpo lúteo, que es esa estructura que va a permitir el mantenimiento en caso que la mujer quede gestando, que se puedan producir los cambios para poder albergar en las primeras semanas la gestación. Entonces, dependiendo de las fases en que se encuentra la mujer en el ciclo sexual, entonces yo voy a tener también ciertos cambios hormonales. Vean ustedes que al inicio del ciclo menstrual, el ciclo de la mujer, vamos a encontrar que hay una mayor predominancia de la hormona FSH por sobre la LH. ¿No vean ustedes? La FSH va a tener mayor predominancia en la fase folicular. Y de eso no nos extrañaría, por eso se llama folículo estimulante. ¿Qué es lo que hace la hormona FSH? Que se empieza a secretar con mayor cantidad en la primera fase del ciclo sexual. Lo que yo voy a tener es que la hormona FSH, como ustedes ven aquí, va a ir hacia el folículo en el ovario y va a actuar sobre la célula de la granulosa.
en la capa granulosa, vamos a encontrar que la FSH permite la síntesis ¿de qué? La síntesis de estrógenos, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde obtiene la base para sintetizar estrógenos? La célula de la granulosa obtiene su base para formar estrógenos a partir de los andrógenos. Por eso les decía que las mujeres sí sintetizan andrógenos, pero lo hacen en menor proporción. Los andrógenos lo utilizan básicamente para poder a partir de ellos sintetizar andrógenos, a partir de un fenómeno que se conoce como aromatización. Aromatización de los andrógenos. ¿Y de dónde obtenemos los andrógenos? Los andrógenos los obtiene la mujer al inicio del ciclo menstrual a través de la síntesis que se hace en las células de la teca. ¿Y quién estimula las células de la teca? La hormona luteinizante. En las primeras etapas del ciclo menstrual, la hormona más importante hipoficiaria es la FSH. Sin embargo, también vean ustedes, hay cierta síntesis de LH, solamente que es menor a la de FSH. ¿Y qué hace la LH al inicio? Permite que haya la síntesis de andrógenos que van a ser la base para que se formen los estrógenos a partir de la aromatización. Vean ustedes que luego los estrógenos por feedback negativo inhiben a la FSH y a la GnRH y los andrógenos los andrógenos también pueden inhibir en cierta manera la síntesis de LH al inicio del ciclo. Conforme avanza la fase folicular, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a llegar a la parte casi final de la fase folicular. Vemos que hay uno de los folículos en el ovario de la mujer, porque ustedes saben que al inicio del ciclo menstrual son varios los folículos que se pueden desarrollar. Uno de los folículos, el que tiene mayores receptores para FSH, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empieza a ser el folículo dominante. Entonces, esta lámina quila verde se produce casi al final del ciclo folicular en este folículo, que es el folículo dominante, el folículo que más ha crecido, que es el que tiene mayores de receptores de TSH. ¿Qué es lo que sucede en este folículo dominante? De la misma manera, las células de la granulosa están sintetizando estrógenos por la acción de la FSH, pero llega un punto en donde la cantidad de estrógenos es tal que este exceso de estrógenos, esta gran cantidad de estrógenos, lo que va a permitir es, en vez de producir un feedback negativo, va a producir un feedback positivo y va a permitir que empiece a haber un estímulo o que haya un estímulo para la secreción de LH hacia el final de la fase. Y de la misma manera, las células de la granulosa van a sintetizar inhibina, muy parecida a la inhibina que sintetizaban las células de Sertoli, para inhibir en este caso, hacer el feedback negativo con la FSH. Esto es hacia el final de la fase folicular del ciclo menstrual. ¿Qué es lo que sucede con esta estimulación, con este exceso de estrógenos que estimulan la LH? La LH hace un pico a la mitad del ciclo, vean cómo de manera estrepitosa a la mitad del ciclo se produce este pico de LH, y este pico de LH es el que permite, es como su función principal, que se produzca ¿qué cosa? Que se produzca la ovulación. El pico de LH a la mitad del ciclo produce la ovulación, se libera el ovocito, el óvulo. ¿Y por qué se produjo ese pico de LH? Porque el folículo dominante estaba produciendo mucho estrógeno y el exceso de estrógeno es lo que hace un feedback positivo, que como les decía es el único feedback positivo más característico que se produce en el sistema endocrino. Cuando se produce la liberación del ovocito viene la segunda parte del ciclo menstrual que vendría a ser la fase lútea. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ha quedado del folículo que ha liberado su ovocito, su óvulo, se va a transformar en una estructura que se conoce como el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo entra a dominar la fase lútea. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? El cuerpo lúteo empieza a sintetizar una hormona que en este caso la hormona principal que sintetiza es la progesterona. Entonces,
La síntesis de progesterona es la que va a permitir en sus efectos que se prepare el cuerpo para la gestación. Por eso es progesterona, progestación, ¿no es cierto? Y como ya habíamos visto, la progesterona va a inhibir de manera negativa por el feedback hacia la secreción de LH. Finalmente, cuando ya va terminando el ciclo menstrual, si la mujer no ha quedado gestando, se produce la atresia del cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo lúteo se atrofia, ¿no? Y disminuye la síntesis de estrógenos y progesterona, y esta disminución de estrógeno y progesterona hacia el final del ciclo por la atresia del cuerpo lúteo permite que haya un estímulo para la secreción de FSH que inicia nuevamente todo el ciclo menstrual con el desarrollo de nuevos folículos. Entonces, vean cómo se produce o cómo el ciclo menstrual va cambiando en la mujer. Por eso en la mujer es un poquito más complicado la parte de la regulación hormonal de la hipófisis y el hipotálamo. Y lo que yo quiero que no se olviden en esta parte es la acción de la hormona FSH, que básicamente es el crecimiento de los folículos, la síntesis de los estrógenos por la granulosa, y la acción de la LH, que vean que la LH actúa en la primera etapa, en la fase folicular, no es tan marcada la secreción, pero sí su acción es permitir que haya la síntesis de andrógenos en la primera fase del ciclo y de esa manera se puedan utilizar para formar estrógenos. Luego la importancia que tiene el pico de la LH para la ovulación en la mitad del ciclo como consecuencia del estímulo de este feedback positivo con los estrógenos, y hacia el final la LH lo que hace es que el cuerpo lúteo empiece a fabricar progesterona, que es la hormona principal para la gestación, si es que se produjera al inicio. ¿Cuáles son los efectos que tienen los estrógenos? Los estrógenos van a facilitar el desarrollo puberal femenino. Cuando la mujer ingresa a la etapa del desarrollo puberal, van a permitir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el crecimiento de las mamas, vamos a observar también el mayor crecimiento de la vulva, vamos a encontrar el ensanchamiento de las caderas, que son lo característico que se va a producir en la mujer. Va a regular el estado de ánimo. El estrógeno es muy importante para la regulación del estado de ánimo en la mujer. Es por eso que estos cambios hormonales pueden hacer que en el ciclo menstrual la mujer tenga esos cambios en el estado de ánimo, ¿no? El estrógeno es importante para el crecimiento de la piel y cabello. Por eso que las mujeres tienen la piel, el cabello más terso, más vistoso, porque los estrógenos permiten este crecimiento. Los estrógenos mantienen la densidad mineral ósea, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permiten darle esa dureza, esa firmeza a los huesos durante la etapa fértil de la mujer. Cuando llega la menopausia, cuando ya no hay producción de estrógenos, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una disminución de la densidad mineral ósea y riesgo de osteoporosis por la ausencia de los estrógenos. Esta acción de mantener la densidad mineral ósea no solamente es importante en la mujer, sino también en el varón. Así como en la mujer los andrógenos se transforman en estrógenos, en el varón también puede haber esa conversión. Esa conversión se hace en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la enzima aromatasa que permite la aromatización, y esos estrógenos que se sintetizan en poca cantidad, los varones también tenemos estrógenos, pero en poca cantidad, permiten el mantenimiento de la densidad mineral ósea en el varón. También controlan la producción de colesterol, los estrógenos. Es por eso que las mujeres, por ejemplo, durante su etapa fértil, tienen un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, porque hay un control en la producción de colesterol. Sobre todo lo que hacen es incrementar la producción de colesterol HDL, que como vamos a ver más adelante, es un colesterol que permite recoger el exceso llevar todo el colesterol en exceso que hay en los tejidos al hígado para que se metabolice. Entonces es un factor protector cardiovascular. Y a nivel mamario, habíamos dicho que la prolactina es una hormona que se encarga de la secreción de leche, la producción de leche en la mama. Habíamos dicho que la oxitocina se encarga de la eyección de la leche. Los estrógenos a nivel de la mama permiten el desarrollo de los ductos mamarios, ¿no? De los ductos mamarios. Y en el caso de la progesterona lo que hace es permitir que la mujer se prepare para la gestación, transforme el endometrio a un endometrio secretor, espesa el moco cervical, lo hace más viscoso para que no ingrese ningún otro tipo de célula o microorganismo a este ambiente uterino que se está preparando para la gestación. Aumento de la temperatura corporal, ¿no? Por eso es que la mujer en el ciclo, luego de la ovulación, puede sentir como esa especie de elevación de la temperatura corporal, ¿no? A nivel de la mama, produce el desarrollo de los acinos mamarios. O sea, vean ustedes la diferencia, ¿no? Ductos, los estrógenos, acinos, la progesterona.
¿no? Y a nivel metabólico aumentan la secreción de insulina y el depósito de lípidos en la mujer, también preparándola para la gestación. Muy bien, vamos a continuar ahora con el páncreas endocrino. El páncreas endocrino no tiene la regulación por el eje hipotálamo pituitario, es otro tipo de regulación y ahora lo vamos a ver. Entonces, recuerden ustedes que el páncreas es un órgano que tiene dos componentes. Un componente exocrino que tiene los acinos pancreáticos que van a permitir la síntesis de las enzimas pancreáticas que van a actuar en el proceso de la digestión, y tiene un páncreas endocrino. El páncreas endocrino es lo que vamos a tratar porque es la que sintetiza las hormonas. Entonces, el páncreas endocrino básicamente va a estar representado por una estructura que se conoce como el famoso islote de Langerhans. El islote de Langerhans se llama así porque es un acúmulo de células a modo de islas que se van a localizar o van a estar dispersas en todo el parénquima pancreático, ¿no? Vamos a tener así y los islotes se van a localizar de manera indistinta a modo de islas. Por eso se llama islote de Langerhans. Vean ustedes, aquí tienen un islote de Langerhans que está rodeado por los acinos exocrinos pancreáticos, ¿no? Los acinos exocrinos del páncreas, pero el islote de Langerhans verdaderamente es tejido endocrino, el que vamos a tocar a continuación. El islote de Langerhans tiene distintas poblaciones celulares, pero básicamente son 4 las principales que las tenemos aquí. La célula que está en más abundancia, esta que ven rosadita en el medio, son las famosas células beta. Las células beta son las más abundantes dentro del islote de Langerhans. Y la célula beta va a sintetizar, va a secretar una hormona que es la insulina. El segundo grupo celular van a ser estas celulitas que ustedes ven en la periferia, que son medias moraditas, que son las células alfa. Las células alfa van a sintetizar, van a secretar una hormona que se conoce como glucagón. La insulina y el glucagón son hormonas que tienen efectos contrarios y que van a encargarse de regular principalmente el metabolismo de los carbohidratos y en menor grado también de otras macromoléculas, pero principalmente el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa. En los otros tipos celulares vamos a tener las células delta, que son estas células un poquito más grandecitas, en color celestito. Las células delta sintetizan una hormona que es la somatostatina. La somatostatina tiene un efecto que se conoce principalmente como la hormona inhibitoria por excelencia. ¿Por qué la hormona inhibitoria por excelencia? Porque va a inhibir, por ejemplo, la función digestiva, va a inhibir la secreción de los acinos exocrinos, de estos jugos pancreáticos, por tanto va a inhibir la producción de estos jugos digestivos, pero también va a inhibir la secreción de otras hormonas. Por ejemplo, la somatostatina puede inhibir la secreción de insulina, la secreción de glucagón, la secreción de gastrina, que lo van a ver en la parte de base de gastro, ¿no? Puede inhibir la secreción de hormona de crecimiento, la somatostatina. Entonces, por eso la conocemos como una hormona inhibitoria. Cuando ustedes vean somatostatina, siempre piensen en una hormona inhibitoria, ¿no? Y finalmente, las células F, que básicamente las células F lo que van a producir es una hormona que se conoce como polipéptido pancreático, que el polipéptido pancreático tiene efectos sobre todo a nivel de la función gastrointestinal y no vamos a tocar en esta clase porque realmente no tiene relevancia. Básicamente nos vamos a enfocar acerca de la célula alfa que produce glucagón y la célula beta que es la más abundante y produce insulina porque son las encargadas de la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Como ustedes ven, lo mismo que sucedía con la tiroides, pues todas las glándulas endocrinas son ricamente vascularizadas, por eso es que ustedes ven gran cantidad de vasos sanguíneos que están dentro del islote de Langerhans. Entonces, ¿cómo se hace la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos? Porque yo les había dicho que las células alfa y beta van a sintetizar hormonas que van a regular los carbohidratos. Recuerden ustedes, lo hemos visto en la clase de bioquímica, los carbohidratos van a ser
la principal fuente de energía. La glucosa es el carbohidrato por excelencia, ¿no? Y va a ser el principal combustible que vamos a tener, la principal fuente de energía. Es por eso que el organismo es tan sabio y crea una regulación a nivel hormonal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes ingieren un alimento, imagínense, ingesta de alimentos, estos alimentos dentro de su composición van a tener carbohidrato. Estos carbohidratos sufren el proceso de degradación en el aparato digestivo, son absorbidos, van hacia el torrente sanguíneo y se va a producir un aumento en la glicemia. ¿Qué significa aumento en la glicemia? Incremento en los niveles de glucosa. Este incremento en los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Es decir, glucosa alta en sangre, por aquí vamos a ir chicos, glucosa alta en sangre, aumento en la glicemia, va a ser captado por el páncreas. Va a ser captado por el páncreas, le va a llevar la acción al páncreas. Y el páncreas va a captar este incremento de glucosa alta en sangre que se ha producido por la ingesta de alimentos, de los carbohidratos básicamente, gracias a la célula beta. La célula beta capta este incremento de glucosa en sangre y va a producir la insulina. ¿Qué cosa hace la insulina? La insulina lo que hace es permitir que a nivel de los tejidos periféricos ingrese la glucosa, porque acuérdense que la glucosa es el principal combustible, entonces los tejidos requieren de la glucosa, entonces la glucosa tiene que ingresar a la glucosa. Específicamente la insulina es importante para el ingreso de la glucosa a dos tipos de tejido, el tejido adiposo y el tejido muscular, principalmente en esos. Y por otro lado, también la insulina lo que va a decir es, bueno, los tejidos ya está ingresando la glucosa hacia esos tejidos, pero yo también me tengo que asegurar, esta glucosa me la tengo que guardar, porque no sé cuándo va a volver a comer la persona. Entonces, ¿qué hace la insulina? La glucosa en el hígado la transforma en glucógeno. Recuerden que el glucógeno es la principal reserva de glucosa que tiene nuestro organismo. Entonces, la insulina estimula dos cosas. Tejidos, tejido adiposo, tejido muscular, tomen la glucosa para que la utilicen como energía, pero también glucosa, almacénate en el hígado para cuando lo necesite en forma de glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Como se está utilizando la glucosa, entonces los niveles de glucosa, entonces, el principal estímulo para la secreción de insulina es la elevación de la glucosa en sangre, la elevación de la glicemia. ¿Y cuál es el efecto que tiene la insulina? La disminución de la glicemia. Ahora, imagínense ustedes ya comieron, se utilizó la glucosa, pasan 3, 4, 5, 6, 7 horas, ustedes están de guardia, no comen, entonces la glucosa empieza a bajar en sangre. En esos periodos de ayuno, no tenemos ingesta de carbohidratos, de nutrientes, la glucosa empieza a bajar en sangre. Entonces, esto también lo detecta el páncreas. Pero ya no lo detecta la célula beta, sino lo detecta la célula alfa. La célula alfa secreta el glucagón y el glucagón lo que hace es lo siguiente. Hígado, ¿sabes qué? Mi reserva, el glucógeno, lo vas a romper y vas a empezar a liberar glucosa. Rompe el glucógeno, lo transforma en glucosa, la glucosa es liberada hacia la sangre y aumenta la glicemia. Entonces, en el caso del glucagón, el principal estímulo para la secreción de glucagón será que baje la glucosa en sangre y el efecto que tiene el glucagón será aumentar los niveles de glucosa en sangre o aumentar. ¿Por qué mecanismo? Rompiendo el glucógeno para obtener glucosa. Entonces aquí terminan siendo hormonas antagónicas, porque la insulina lo que hace es, la glucosa que está alta en sangre la baja
y el glucagón hace lo contrario. La glucosa que está baja, la sube. Por eso digo que la insulina y el glucagón son como antagónicos. Son como antagónicos. Ahora, yo les había hablado mucho les estoy hablando acerca de que la glucosa ingresa a las células, la glucosa ingresa, ¿no? Entonces, es importante, y esto ha venido ya en preguntas de exámenes anteriores, acerca de cómo ingresa la glucosa a la célula. Y la glucosa, y no solamente la glucosa, sino también los otros monosacáridos como la galactosa y la fructosa, van a ingresar a través de transportadores. Estos transportadores se conocen como los famosos GLUT. Estos transportadores no solamente son transportadores de glucosa, sino que también pueden transportar algunos de ellos, los otros monosacáridos, como galactosa y fructosa. Entonces, hay varios tipos, pero 5 son los principales. Vean ustedes, que están enumerados del 1 al 5. El GLUT1 va a transportar glucosa, pero también puede transportar galactosa, y lo vamos a encontrar realmente de forma ubicua en todos los tejidos. El GLUT2 va a transportar exclusivamente glucosa y lo vamos a encontrar principalmente ¿en dónde? En hígado, páncreas e intestino. Este GLUT2, chicos, es el que va a permitir o va a encontrarse, por ejemplo, en la célula beta para sensar la glucosa. O va a encontrarse en el hígado, ¿no es cierto? Para poder captar la glucosa, para poder depositarla como glucógeno. GLUT3. El GLUT3 transporta glucosa y galactosa y se encuentra principalmente en el cerebro y en la placenta. Cerebro y placenta. GLUT4 transporta glucosa. Pero ¿dónde está este GLUT4? En los tejidos periféricos, en tejido adiposo y tejido muscular. ¿Qué es lo interesante de este GLUT4? Que este GLUT4 es dependiente de insulina, requiere de insulina para expresarse. Si no hay insulina, no hay la acción de la insulina, este GLUT4 no se expresa en el adiposo y el muscular, y entonces no entra la glucosa a las células. Por eso se dice que este GLUT4 es dependiente de insulina. Y el GLUT5 transporta fructosa, es el único que transporta fructosa, y lo encontramos en el intestino, en el riñón. ¿Cuáles ustedes tienen que saber? Principalmente estos tres, GLUT2, GLUT4 y GLUT5. Recuerden que el GLUT2 es el que se encuentra en la célula beta, en el hígado, para atrapar la glucosa, para poder sensar la glucosa. El GLUT4 en los tejidos periféricos, dependiente de insulina, no se olviden, si no hay insulina no se expresa. Y el GLUT5 porque es el único que transporta la fructosa. ¿Cómo se sintetiza la insulina en este caso? La insulina termina siendo la protagonista dentro del metabolismo, dentro de del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Incluso más que el glucagón. La insulina termina siendo la principal. Entonces vamos a hablar en esta lámina mucho más de la insulina. ¿Y cómo se sintetiza la insulina? La insulina se sintetiza como una prepromolécula. Se va a sintetizar como una preproinsulina, que va a estar compuesta básicamente de 4, digamos, partes dentro de la cadena peptídica. Recuerden que la insulina es una hormona de naturaleza péptido-proteína. Entonces vamos a encontrar que esta preproinsulina va a tener una cadena que se conoce como péptido señal, va a estar conformada por una cadena una cadena alfa, una cadena beta y por una cadena que es el péptido C. Tiene 4 partes. La preproinsulina, básicamente, se va a beneficiar de este péptido señal porque el péptido señal le va a permitir desplazarse hacia el aparato de Golgi para poder, ¿cómo se llama? Madurar como molécula. Entonces, este péptido señal simplemente lo que hace es permitirle moverse dentro de la célula, desplazarse en la célula, ¿no? Transportarse dentro de la célula, hasta que llega al aparato de Golgi para poder madurar. Cuando llega al aparato de Golgi, pierde este péptido señal y se convierte en una proinsulina. La proinsulina solamente tiene cadena A, cadena B o alfa y beta y el péptido C. Esta proinsulina, como tal, así de esta forma, se va a almacenar
va a ser una forma, perdón, previa a la insulina, y así esta de aquí es como nosotros vamos a almacenarla dentro de las vesículas, pero para poder ser almacenada dentro de las vesículas de la célula beta, tiene que sufrir un proceso de corte para poder madurar hacia hacer insulina madura. Ese proceso de corte consiste en la ruptura del péptido C, se quita el péptido C para formarse solamente insulina, que está formada por una cadena alfa, una cadena beta, que está unida por puentes disulfuro, estas dos cadenas. La insulina madura solamente tiene estas dos cadenas unidos por puentes. Sin embargo, como yo les decía, en las vesículas que se encuentran dentro de la célula beta, vamos a encontrar a esta proinsulina que está escindida. Entonces vamos a tener la insulina y vamos a tener el péptido C dentro de las vesículas. Cuando la célula beta secreta la insulina, lo hace también en cantidades similares con péptido C, porque están ahí, ¿no? Solamente que el péptido C no tiene un efecto biológico, la insulina sí, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto? Porque como están en las vesículas la misma cantidad de insulina con la misma cantidad de péptido C, se dice que el péptido C es un marcador que me puede servir para poder estudiar la reserva pancreática, es decir, qué tanta cantidad de insulina está produciendo el páncreas. ¿Por qué no se utiliza la insulina en sí? Porque la insulina tiene variaciones a lo largo del día, dependiendo si estés en ayunas o hayas comido. Entonces, no se utiliza el dosaje de insulina como tal para valorar si el páncreas está produciendo insulina o no, sino que lo que se utiliza es el péptido C. El péptido C, ojo, este péptido C que se encuentra en las mismas cantidades de forma equimolar en las vesículas dentro de la célula beta pancreática, es el que me va a permitir determinar la reserva pancreática. ¿Qué tanta insulina está produciendo la célula? Ahora, ¿cómo se secreta esa insulina? Entonces, yo les había dicho que el principal estímulo es el incremento de glucosa. La hiperglicemia, el incremento de la glicemia en sangre, hiperglicemia, es el principal estímulo para la secreción de la insulina. ¿Cómo entra la glucosa a la célula beta? Esta es una célula beta. Ingresa a través de ese transportador, el GLUT2, que les había comentado en la lámina anterior. La glucosa entra, la glucosa sufre todo el proceso de metabolismo de la glucosa aeróbico, empezando por la glucólisis, luego por el ciclo de Krebs a través del proceso de oxidación, y como producto final de este metabolismo de la glucosa voy a tener un incremento en el ATP, un incremento en la energía. Porque habíamos dicho que al oxidar yo moléculas iba a obtener energía en la bioquímica. Entonces, este aumento del ATP, que es la forma como yo reservo la energía, mi moneda energética, ¿no? Va a ser importantísimo, crucial, porque al incrementarse los niveles de ATP en la célula beta, se va a producir el cierre de unos canales que son los canales de potasio o estimulados por ATP. Entonces, un exceso de ATP cierra estos canales, bloquea estos canales, entonces se impide la salida del potasio. El incremento de potasio en el intracelular genera que haya cambios en la membrana celular de la célula beta, que acuérdense que el cambio de potencial de voltaje en la membrana se conoce como despolarización. Entonces se despolariza la membrana de la célula beta por este cierre de estos canales que no permiten que el potasio salga. Y este cambio en el voltaje de la membrana permiten la apertura, se abren los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio que son dependientes del voltaje de esta despolarización, el calcio ingresa a la célula beta, se incrementa el calcio al interior de la célula beta y el incremento de calcio produce la liberación de estas vesículas que ya están preformadas, que son estas vesículas que yo les decía aquí, ¿no? Aquí dentro de estas vesículas vamos a encontrar
insulina y vamos a encontrar péptido. La insulina se va a hacer su función biológica y el péptido C yo lo puedo utilizar como un marcador de reserva. Chicos, no se confundan. Aquí siempre lo que puede confundirse es en relación a los canales. Recuerden, el canal de potasio se cierra por el exceso de ATP en el interior de la célula. El potasio no puede salir y entonces se cambia el potencial de membrana, se cambian los voltajes, se produce despolarización y el cambio de voltaje en la membrana hace que se abran otros canales, que son los canales de calcio. El calcio ingresa al interior de la célula y es el incremento de calcio el que produce directamente la liberación de las moléculas o de las vesículas que contienen insulina. Ahora, la glucosa o el incremento de la glucosa es el principal estímulo para la secreción de insulina. Pero también existe otro estímulo menor. ¿Cuál es este estímulo menor? Este estímulo menor está determinado por la secreción o acción de algunas hormonas intestinales. Cuando ustedes ingieren un alimento, comen, por el proceso de digestión, a nivel del intestino delgado, se va a detectar el incremento de la glucosa intestinal. Este incremento de la glucosa intestinal va a ser captado por unas células de tipo endocrina, ¿no? Que son las células K y las células L, que son células endocrinas que están dentro del tracto gastrointestinal. La célula K, al haber un incremento en la glucosa intestinal, va a secretar o va a liberar esta hormona que se conoce como KIT o péptido inhibitorio gastrointestinal. Y la célula L va a secretar esta hormona que se conoce como GLP-1, péptido similar al glucagón de tipo 1. Entonces, estas dos moléculas son verdaderamente hormonas intestinales. Y a esas hormonas intestinales se le conocen como incretinas. Las incretinas son dos principalmente, el HIP y el GLP-1, que son hormonas intestinales que se secretan al estar en contacto o entrar en contacto con la glucosa que está en el intestino. ¿Qué hacen este HIP y este GLP-1? Este HIP y este GLP-1 van a actuar o van a ir hacia el páncreas. En el caso del GLP-1 y el HIP, ambos van a incrementar la liberación de insulina. Y en el caso del GLP-1, específicamente, también va a suprimir la secreción de glucagón. Entonces, ¿qué es lo que van a permitir estas incretinas? Van a permitir que haya un aumento en la captación de glucosa, ¿no? Que las células, por la insulina, al haber mayor insulina, se capta más la glucosa. Y por otro lado, el GLP-1 va a disminuir también la producción de glucosa. Le va a decir al hígado, oye, no me estés sacando más glucosa porque esta persona ya está comiendo glucosa. Y de esta manera controlan los niveles de glucosa. ¿Cuál es el problema de estas incretinas? Que estas incretinas tienen una vida media muy corta. Su tiempo de vida media es corto. ¿Por qué? Porque son degradadas rápidamente por esta enzima, que es la DPP4. La DPP4 es una peptidasa. Esta peptidasa las degrada y entonces básicamente duran pequeños minutos. Algunos minutos tienen de acción las incretinas. Por eso es que no son un estímulo principal para la secreción de insulina. La principal es el incremento de la glucosa. Pero sí, de manera indirecta nos pueden ayudar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se han diseñado medicamentos, por ejemplo, para una patología que es la diabetes, ¿no? La diabetes en donde hay un exceso de glucosa, entonces se han ideado medicamentos que lo que hagan es simular la acción de estas incretinas, como por ejemplo los análogos de GLP-1, similar al GLP-1, entonces hacen una acción similar y se han diseñado medicamentos que inhiben a este DPP4, esta peptidasa, que permiten que estas incretinas tengan un tiempo de vida más largo y puedan tener una mayor acción. Entonces, vean cómo conocer la fisiología desde este punto de vista también permite que haya el desarrollo de fármacos de medicamentos. Pero como les decía, el principal estímulo es el incremento de la glucosa, pero sí no quería dejar de mencionarles
estas famosas incretinas, ¿no? Hormonas intestinales. Se dice que la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólica? Lo habíamos visto en bioquímica, que básicamente es una hormona que construye, no degrada, sino construye. Y fíjense ustedes, eso lo vamos a poder determinar rápidamente, porque si ustedes ven en la tablita qué cosa estimula y qué inhibe la insulina, ustedes se van a dar cuenta que precisamente todo ayuda a construir macromoléculas, a formar macromoléculas. Miren qué estimula. La, am, la, la insulina va a estimular la captación de la glucosa por el tejido, por los tejidos, principalmente esta acción, les había dicho que es en el tejido adiposo y en el tejido muscular, gracias a la expresión de este famoso GLUT4. Entonces lo hace a ese nivel. Entonces, estos tejidos captan la glucosa y utilizan la glucosa para poder obtener energía, ¿no? Y esa energía para poder desarrollar sus actividades. Y además, la insulina, esto básicamente lo hace a nivel de ciertos órganos, va a permitir la síntesis de moléculas. Vean ustedes, la insulina permite la síntesis de glucógeno. Glucógeno es la forma como yo deposito la glucosa. ¿Dónde principalmente? En el hígado y en el músculo. Síntesis de ácidos grasos. ¿Dónde? En el hígado, en el adiposo. Permite la formación de ácidos. Captación de aminoácidos y síntesis de proteínas. ¿Dónde? En el hígado. Permite que las células capten la glucosa, obtengan energía y a su vez que se sinteticen otras moléculas grandes, glucógeno, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, se capten los aminoácidos para sintetizar proteínas. Es decir, crea glucógeno, crea ácidos grasos, crea proteínas. Por eso es una hormona anabólica. Y miren ustedes que inhibe procesos de degradación. Por ejemplo, gluconeogénesis. Si bien ustedes pueden ver aquí que génesis es formación de glucosa de novo, para yo hacer gluconeogénesis, yo tengo que romper otras macromoléculas, tengo que romper proteínas, tengo que romper triglicéridos, o sea, lípidos. Entonces, eso significaría destruir esas moléculas. Entonces, es por eso que la insulina inhibe este proceso, que si bien es formación de glucosa de novo, va de la mano con romper aminoácidos, romper proteínas, romper grasas. Inhibe la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno. Lo inhibe. ¿Para qué quiero yo más glucosa? No. Inhibe la lipólisis, o sea, la destrucción de la grasa. No. Inhibe la degradación de proteínas, o sea, no quiere que las proteínas se degraden. Trata de conservar el glucógeno, las grasas, las proteínas, ¿no? Trata de que se forme más bien más de ello. Y esto es interesante, por ejemplo, porque cuando ustedes tienen un paciente diabético, ¿no? Diabético, en donde hay una alteración en la secreción o acción de la insulina, ¿qué es lo que pasa? Se pierde este efecto anabólico de la insulina. Entonces se empieza a consumir, se empieza a degradar el glucógeno, se empieza a degradar los lípidos, se empieza a degradar las proteínas que están en los músculos, y entonces, ¿qué pasa con la persona? Empieza a consumirse. Por eso un síntoma principal de la diabetes es la pérdida de peso, porque el paciente pierde tejido adiposo, pierde grasa, pierde tejido muscular, se queda hueso y pellejo. Si ustedes ven los casos de diabetes, antes que se descubra la insulina, sobre todo los casos de diabetes tipo 1, ¿no? Que requieren insulina para sobrevivir, ¿qué es lo que veían? El paciente era hueso y pellejo. ¿Por qué? Porque al no haber insulina, entonces todo se degradaba. Lípidos, proteínas, glucógeno. El paciente quedaba hueso y pellejo. Entonces, por eso es que la insulina es una hormona anabólica, construye tejidos. Ok, chicos, y ya para ir finalizando esta parte de básicas, vamos a terminar con el metabolismo de dos moléculas importantes. En el caso de esta, el metabolismo del calcio, que es un mineral, y luego en la siguiente, el metabolismo de los lípidos, que son una macromolécula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta del calcio? Porque ya hemos hablado un poquito habíamos comentado un poco acerca en bioquímica que el calcio es un mineral importante, ¿no?
Entonces, este mineral es importante, ¿por qué? Porque tiene una serie de funciones, el calcio, que van a permitir un desarrollo adecuado de nuestras funciones. El calcio, su función principal y la más conocida es esta que ustedes tienen aquí, que es la mineralización ósea. Eso quiere decir que le da la dureza al hueso, ¿no? La dureza al hueso, ese soporte a hueso que le va a permitir que va a permitir que nosotros hagamos nuestras funciones de manera normal. El calcio es importante también para la contracción muscular. Si no hubiera calcio, no se podría dar esa contracción muscular importante. Para la conducción nerviosa es importante el calcio, ¿no? Para la transmisión de la sinapsis. Para la secreción hormonal, lo habíamos visto en la insulina, y no solamente con el caso de la insulina, sino también con las distintas hormonas. El calcio es importante para que se liberen las hormonas, estas vesículas que contienen las hormonas. El calcio es un importante cofactor de enzimas. Eso quiere decir que el calcio es necesario para que ciertas enzimas actúen. El calcio se considera como un segundo mensajero intracelular, es decir, que permite toda esta cascada dentro de la célula para que la célula pueda hacer o ejercer una función determinada. Y también el calcio es un factor de coagulación, es el cuarto factor de la coagulación. Pero definitivamente lo que más conocemos es la función de mineralización ósea. Sin embargo, no se olviden que tiene otras funciones importantes. ¿Dónde encontramos el calcio? El calcio lo encontramos principalmente en los productos lácteos, ¿no? En la leche, en el queso, en la mantequilla. Lo podemos encontrar también en los huevos. El calcio se encuentra también en los huevos. Lo podemos encontrar en los pescados, que son fuente rica de calcio. Y en algunos vegetales y frutas, como por ejemplo las naranjas, el brócoli, algunos cereales, algunas semillas también contienen calcio. Pero definitivamente la principal fuente de calcio son los lácteos y sus derivados. ¿Cómo se regula el metabolismo del calcio? El calcio básicamente tiene dos hormonas que van a regular su metabolismo y que también son antagónicas, así como lo eran el glucagón con la insulina. Entonces, cuando yo tengo un descenso en los niveles de calcio, entra a tallar la principal hormona en la regulación del metabolismo del calcio. ¿Cuál es? La paratormona. La paratormona, o con sus siglas PTH, es la principal o la protagonista dentro de lo que es el metabolismo del calcio. ¿Cómo se estimula la paratormona? El estímulo para la secreción de paratormona es el calcio bajo, los descensos del calcio a nivel de sangre. Esto es detectado por la paratiroides. La paratiroides, acuérdense que se encuentra en la parte posterior de la tiroides, en los 4 polos, son pequeñas glandulitas. Estas glándulas detectan el descenso de calcio y se sintetizan la paratormona. La paratormona, ¿dónde actúa? Actúa a 3 niveles, básicamente. Actúa a nivel del hueso, lo que hace es básicamente incrementar la resorción ósea. ¿Qué cosa quiere decir incrementar la resorción ósea? Que saca calcio del hueso. La principal fuente que nosotros tenemos reserva de calcio es el hueso. Entonces la paratormona lo que hace es saca el calcio del hueso. ¿Qué más hace? A nivel del intestino incrementa la absorción intestinal de calcio. Como vamos a ver más adelante, esto no lo hace de manera directa, lo hace de manera indirecta a través de la vitamina D, que ahorita lo vamos a mencionar, pero finalmente ese es un efecto, al final el efecto que se consigue es aumentar la absorción intestinal de calcio. ¿Qué más? A nivel del riñón incrementa la reabsorción renal de calcio, o sea, evita que el calcio se pierda por la orina. Entonces, si yo tengo que sacar calcio del hueso, se absorbe más calcio en el intestino y se reabsorbe el calcio, es decir, no se permite que el calcio se elimine de la orina, entonces todo esto va a llevar a que el calcio finalmente se eleve en sangre, llegue a un valor normal. Ahora, ¿qué sucede cuando el calcio se eleva en sangre? Cuando el calcio se eleva en sangre, entra a tallar otra hormona. ¿Quién? La calcitonina. La calcitonina, ¿por quién es sintetizada? Por las células parafoliculares o células C de la tiroides, que lo habíamos visto en la fisiología tiroidea. Esta calcitonina, su estímulo va a ser el incremento de calcio en las. ¿Y qué va a producir esta calcitonina?
Principalmente, la calcitonina lo que hace es incrementar el depósito de calcio a nivel del huesito. O sea, mineraliza el hueso de calcio. Se dice que también puede haber cierto efecto menor sobre la absorción intestinal, sobre todo inhibiendo la vitamina D. Puede haber cierto efecto menor sobre el riñón, pero la principal función que tiene la calcitonina, sobre todo, es aumentar el depósito de calcio en el hueso. Mineraliza el hueso. Y de esta manera, al permitir que el calcio llegue al hueso otra vez, normaliza los niveles de calcio. Entonces es una regulación. Baja el calcio, se eleva la paratormona, se eleva el calcio en la sangre, se eleva la calcitonina, baja el calcio otra vez a valor normal. Entonces vean cómo se hace esa regulación. Pero la principal siempre sigue siendo la paratormona. Precisamente vamos a hablar un poquito aquí de la paratormona. La paratormona es un péptido, ¿no? Es sintetizado por las glándulas paratiroides. Acuérdense, como les había dicho, las paratiroides se encuentran en los polos a manera de 4 glándulas en la parte posterior de la tiroides, ¿no? La paratormona va a actuar a nivel del hueso, el del tejido óseo, que es nuestra principal reserva de hueso, incrementando la resorción ósea. ¿Qué significa resorción ósea? Significa roer el hueso, ¿no? Para que ustedes se acuerden, lo voy a poner aquí. Roer el hueso, es decir, saca calcio del hueso. Y luego la paratormona también actúa a nivel renal. A nivel renal, ¿cómo actúa la paratormona? La paratormona actúa principalmente aumentando la reabsorción renal del calcio. Ojo, esto es en riñón, no se olviden. Aumenta la reabsorción renal de calcio, o sea, permite que se reabsorba más calcio. Pero algo que no deben olvidar es que también disminuye la reabsorción de fósforo. O sea, en el riñón, lo que hace la paratormona es que se reserve más calcio, pero que se bote más fósforo. Y en el riñón sucede algo interesante. En el riñón, la paratormona activa la vitamina D. Esa activación de la vitamina D lo hace ¿cómo? Lo hace gracias a que permite el estímulo de esta hormona de esta enzima que es la 1-alfa hidroxilasa, permitiendo obtener la forma activa de la vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? La vitamina D es quien en el intestino permite que haya una mayor absorción intestinal de calcio, pero también de fósforo. Por eso yo les decía que la paratormona actúa de manera indirecta en el intestino, porque no lo hace ella directamente, sino que lo hace a través de la vitamina D. La paratormona más bien lo que hace es